Si más o menos ya tenemos esta información clara y sabemos cómo podemos actuar y cómo podemos hacer para que no exageremos de una forma demasiado intensa todos esos síntomas, vamos a ver cómo, bueno, una vez que ya aprendemos un poquito esa situación de cómo manejar la respiración y cómo hacer que vayamos bajando la intensidad de alerta, cómo podemos trabajar también con lo que puede ser el tema de la reestructuración o el cambio de los pensamientos. Lo primero es, como te decía, que sepas que la ansiedad en ese momento, aunque sea muy intensa, no es peligrosa. No vas a sufrir un ataque cardíaco, no te vas a morir, ni te vas a volver loco, porque una vez que sabes eso, ya puedes empezar a trabajar lo siguiente. Si además ya empiezas a hacer lo que son esas respiraciones controladas, en las que en algún otro de los vídeos de ansiedad ya te he explicado, ¿no? Aquello de respirar con el 4-4-4 o el 4-4-6, que es coger aire durante 4 segundos, aguantar 4 segundos y expulsarlo con 4 o con 6 segundos, siempre intenta evitar que haya en este caso un exceso de oxígeno. Por eso las respiraciones profundas pueden ser adecuadas cuando haces una para poder cambiar el ritmo, pero no para estar haciendo continuamente respiraciones profundas, porque si no estarías de nuevo cayendo en esa situación de hiperventilar. Una vez que ya tienes esto más o menos en mente y ya has podido manejar de cierta forma esta intensidad, es importante que durante un pequeño espacio de tiempo dejes de pensar y estar observándote y sintiendo ese malestar y analizándolo y diciéndote si lo puedes conseguir o no, si vas a poder hacer bien las respiraciones, si ese ritmo cardíaco va a descender, porque entonces lo único que haces es prestarle atención e incrementarlo. Es necesario que te distraigas. Y para eso tienes que utilizar muchísimas estrategias, técnicas y formas sencillas y fáciles de distraerte. Todos en alguna ocasión hemos estado haciendo algo que por su dificultad nos es difícil estar haciendo dos cosas al mismo tiempo. Por lo tanto, ahí es bueno que puedas utilizar cualquier técnica, estrategia que pueda conseguir que te distraiga. Por ejemplo, si estás en la calle, imagínate que vas andando y puedes estar observando si puedes ver gente que vaya vestida de una forma o de otra. Si los colores que más, en este caso, la gente viste es el azul, el rojo, el amarillo, el verde, o puedes fijarte en las matrículas de los coches a ver si cuántas ves que acaban en 6 o cualquier cosa que haga que tengas que estar atendiendo a esa situación. Por ejemplo, contar de 3 en 3, desde 300 para abajo, y si es muy fácil, complícalo haciéndole varias operaciones matemáticas, dividiendo, sumando, restando o lo que sea. Intenta analizar cualquier cosa para describirla con los 5 sentidos. Lo que ves, lo que escuchas, lo que percibes, lo que sientes, incluso los olores. El hecho de describir todo eso con el mayor rigor posible y la mayor especificidad hace que dediques atención y que puedas estar muchísimo más concentrado en eso y menos concentrado en tu ansiedad. Si más o menos ya has empezado a hacer eso y ya ves que te encuentras mejor, la siguiente fase es que puedas trabajar con lo que pueden ser todos los componentes cognitivos que están haciendo de que esa ansiedad se esté percibiendo de forma amenazante o que esas situaciones las percibas de forma amenazante. Porque recuerda que, como hemos dicho en varias ocasiones, no es aquello que sucede lo que nos hace estar sintiendo miedo o estar mal, sino es la interpretación que nosotros hacemos de ese tipo de sucesos. Ahí tenemos que trabajar con identificar qué pensamientos son los que nos llevan a ese miedo, a esa ansiedad, a eso que pensamos que puede ser catastrófico. Hacer un análisis de probabilidades de qué es lo que realmente nos va a pasar si hacemos una cosa o hacemos otra. Buscar otras interpretaciones que sean en este caso mucho más racionales a esa interpretación catastrófica que hemos hecho de ese evento o de esa situación. Se trata de desdramatizar, se trata de utilizar esa capacidad que tenemos de pensar para buscar otras alternativas que puedan ser mucho más útiles que no la de estar siempre pensando en lo peor que nos va a pasar. Si esto nos hace de alguna forma empezar a ver que podemos trabajar desde el punto de vista de cambiar el pensamiento, de trabajar las creencias, esto nos va a dar una mayor sensación de seguridad y nos va a poder empezar a
dar la oportunidad de enfrentarnos a aquellas situaciones que posiblemente a lo mejor no han sido la causa de este problema. Piensa que normalmente en un trastorno de angustia, como te decía antes, el primer episodio es el que realmente tiene alguna causa que está en ese momento provocándolo, pero el siguiente episodio normalmente suele ser algo que se produce por el miedo a esos síntomas que has vivido en la primera situación o en la primera vez. Cuanto más quieras controlar ese tipo de malestar o esa ansiedad, más se activa el sistema que está rigiendo todo ese descontrol y toda esa capacidad de ponernos en estado de alerta y de amenaza. Por eso es importante que afrontes estas situaciones pensando en que lo mejor que puedes hacer es estar durante un tiempo intentando descentrarte de ti e intentando distraer tu mente y luego utilizar esa capacidad de razonar para desmitificar, desdramatizar y derretibilizar ese miedo, esa sensación que puede ser en ese momento la que esté detrás del ataque de pánico o el trastorno de angustia. Las autoinstrucciones son aquellas formas que tenemos de hablarnos a nosotros, que también nos pueden dar toda una serie de pautas, de estrategias para conducir nuestra conducta, para conducir nuestros pensamientos y nuestras acciones. Por eso es importante que te hables de forma tranquila, que utilices ese modo amable, cariñoso, en el que utilizas, por ejemplo, para hablar a una persona que te importa, para empezar a decirte que aquello que estás temiendo nunca va a ocurrir de una forma tan intensa y tan dramática, y que puedes sentir que ha habido otras situaciones donde al final has podido manejar y hacer que esa ansiedad no sea tan intensa, esa angustia o ese pánico que tenemos. Yo creo que es importante que te des cuenta de que al final, si tú tomas en cuenta todo ese tipo de psicoeducación de lo que es la ansiedad y no evitas el hecho de evitar, ¿no? Es aquello de, si tú estás continuamente poniéndote a salvo de todas las situaciones donde crees que tienes ansiedad, si evitas los lugares donde puedes tener un ataque de pánico, situacionales, por ejemplo, o si te asusta el hecho de tener una enfermedad o algo mayor que simplemente ansiedad, siempre vas a estar huyendo de afrontar los síntomas, con lo cual nunca te vas a dar cuenta de que al final no son tan terroríficos ni tan catastróficos. Por lo tanto, tienes que evitar. Es la parte que nos hace afrontarlo y sacarlo. El hecho de que luego puedas sentirte mejor, pues va a hacer que aumente también tu sensación de seguridad, de forma de afrontar. Y el hecho de que puedas empezar a ir bajando los síntomas en las situaciones donde antes te daban muy intensamente, va a ser una buena manera de que puedas ir poco a poco reduciendo esa sintomatología y haciendo de que la sensación de seguridad y confianza en ti vaya aumentando de forma considerable. Yo creo que con lo que hemos en este caso abordado del trastorno de angustia, ya podemos luego incluso, cuando hablemos de otros trastornos de ansiedad, como son en este caso las fobias simples o la fobia social, ver que todo al final va bajo un mismo denominador, que es la capacidad que tenemos de poder enfrentarnos a nuestros miedos, sabiendo de que siempre nosotros podemos hacer algo más que simplemente huir o evitar, sino afrontar y tener esa capacidad de pararnos, pensar y decirnos qué es lo peor que nos puede pasar. Como siempre, espero que te haya podido ayudar y que nos puedas dejar tus comentarios en la parte de abajo e intentaremos darte las respuestas que en este momento consideramos que te hacen falta. Gracias y hasta el próximo vídeo.